Mi hermana menor siempre fue la consentida de la familia, y yo, su mejor aliada. Juguetes, joyas, con solo pedirlo, todo era suyo. El día de mi compromiso, se puso a escondidas mi vestido de alta costura, maquillada a la perfección, y miró a mi prometido con ojos llorosos. Estaba convencida de que, una vez más, yo se lo cedería todo, pero sujeté la mano de Marco y dije, no, hermana, tu hermana mayor no te lo va a dar. Marco sonrió y agregó, lo siento, pero años más tarde, cuando yo sangraba hasta casi morir dando a luz, él me dejó sola para atender a mi hermana, que apenas tenía fiebre. Desde que la vi en la fiesta de compromiso, supe que me había equivocado de mujer. Me dijo, con la voz helada, fuiste tú quien no quiso soltarme. Tú arruinaste todos esos años que podía haber pasado con ella. Y así, morí, junto a mi bebé no nacido. Pero cuando abrí los ojos, regresé a la fiesta de compromiso. Capítulo 1. Sofía estaba frente a mí, con los ojos enrojecidos y temblando dentro de mi vestido de alta costura. Su rostro naturalmente dulce, enmarcado por un maquillaje perfecto, la hacía ver tan inocente, tan frágil. Me detuve un segundo y miré hacia abajo. Estaba sujetando la mano de Marco. Acababa de rechazar su pedido de entregarle a mi prometido toda la vida, cualquier cosa que quisiera. Se la daba, aunque solo hubiera una, aunque yo la amara más. Pero esta vez, dije que no. Su cara se llenó de incredulidad. Se quedó allí parada, incómoda, bajo las miradas ardientes de los invitados. Quizás, era la primera vez en sus más de 20 años que las cosas no salían como quería. Lo siento, dijo Marco con una sonrisa amable, mirando a Sofía. Pero esta vez noté algo diferente en sus ojos, un leve atisbo de arrepentimiento, y un toque de resentimiento. En mi vida pasada, no lo noté. Peor aún, confundí esa disculpa con afecto. Después del matrimonio, él fue frío conmigo. Yo me volqué a mi carrera, dejando solo un rincón de mi corazón para él, creyendo que con el tiempo, mi amor lo ablandaría. Pero por mucho que me esforzara, él seguía distante. Solo cuando le generaba ganancias firmaba papeles con desgano. Incluso cuando estuve hospitalizada por fiebre alta, solo vino a verme una vez, cuando ya casi estaba recuperada. Pensé que era naturalmente indiferente, o quizá, muy ocupado, hasta que quedé embarazada, y vi como el hombre que jamás se mostró cálido conmigo sostenía a mi hermana, que apenas tenía fiebre, con desesperación en el rostro. Sentí que la sangre se me atascaba en la garganta, y debajo de mí, brotaba sin control. Y aún así, él no hizo nada, solo me miró, frío. Desde que la vi en la fiesta de compromiso, supe que me equivoqué de mujer. Fuiste tú quien no quiso soltarme. Tú me alejaste de ella todos estos años. Entonces entendí, él no era frío por naturaleza. Simplemente, no me amaba. Mirando su sonrisa, disculpándose, ahora, solté su mano. Es broma. Si Sofía quiere algo, ¿cómo podría su hermana mayor decir que no? Capítulo 2. Sofía y Marco se quedaron helados. Todo el mundo sabía que, aunque la familia de Marco había decaído, casarse con él seguía siendo heredar su empresa. Y eso significaba una dote millonaria. Los ojos de Marco brillaron un instante, pero enseguida recuperó la calma. Amelia, ¿no crees que esto no te conviene? Le resté importancia con un gesto. Casarse con una o con otra, al final es una alianza entre familias. ¿O es que mi hermana no es válida? Un destello de alegría se asomó en los ojos de Sofía. Intentó ocultar la sonrisa que se formaba en sus labios. Pero hermana, si me caso con Marco, la empresa de su familia, fruncí el ceño con desdén. Así que sabía lo que perdería si le cedía el lugar, pero aún así lo quería. La mirada de Sofía titubeó un segundo. Sonreí, helada, toda tuya. Si mi hermanita lo quiere, se lo doy. Sofía ya no pudo contenerse, sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante. Yo también sonreí. No tenía idea de lo difícil que era manejar la empresa de Marco. En mi vida pasada, me desgasté hasta casi caer en una crisis nerviosa, solo para llevar su empresa a la cima del mundo corporativo. Pero ahora que lo pienso, debía haber vendido todo desde el principio y vivir una vida tranquila y lujosa. Entrecerré los ojos. ¿Podrá mi mimada hermanita, que no sabe nada de negocios, crear una leyenda con este heredero de papel? Marco dejó el anillo de compromiso a un lado y miró a Sofía. Este anillo es del tamaño de tu hermana. Te haré uno nuevo. Sofía bajó la mirada, sonrojada. Entonces, me retiro. Desde un rincón, un hombre se levantó y salió con andar despreocupado. Los recuerdos de mi vida pasada me golpearon de lleno. Tomé el anillo y corrí tras él. Lo alcancé afuera y lo detuve. Cásate conmigo. Capítulo 3. En mi vida pasada, como no solté a Marco, Sofía tuvo que casarse con su hermano menor, Isen. Era un hijo ilegítimo, para alguien como Sofía.
siempre mimada y adorada. Casarse con él fue una humillación. No tardaron en divorciarse. Isen, que no soportaba ser menospreciado, no solo la dejó, también rompió con toda su familia. Más tarde, se convirtió en el mayor obstáculo para mi empresa. Hasta el día en que morí, la empresa que fundó seguía aplastando a la mía. Un solo hombre, como 1000 ejércitos. Un talento así, o lo tienes de tu lado, o te destruye. Miró el anillo en mi mano, alzando una ceja. ¿Quieres casarte conmigo? Asentí con firmeza. ¿En serio? Era mucho más alto que yo. Se inclinó hacia mí, con una sonrisa burlona. Señorita, un recordatorio, soy un bastardo. No tengo derecho a herencia familiar. Casarte conmigo no te llevará a ningún lado. Me quedé helada. No esperaba tanta franqueza. Se dio media vuelta para irse, pero lo tomé de la muñeca. Sorprendido, miró hacia atrás. ¿Y cómo sabes que no terminaremos en un lugar mejor? Sujeté el anillo con fuerza y sonreí. Dicen que eres valiente, ¿te atreves a apostar? Frunció levemente el ceño. Yo insistí. Si yo me atrevo a apostarlo todo por ti, ¿por qué tú no te atreves a apostar a que me vas a enamorar? En esos ojos profundos, su expresión cambió varias veces. Finalmente, soltó una carcajada fría entre dientes, levantó mi mano y deslizó el anillo en mi dedo anular. Me miró. «Estás loca», y se dio la vuelta, como si acabara de terminar una cerveza con los amigos, no como si acabara de comprometerse. Miré el anillo brillando bajo el sol, y sonreí, satisfecha. Capítulo 4. Al volver, Sofía estaba tomada cariñosamente del brazo de Marco, levantando su copa y saludando a los invitados. Lo que debía ser mi fiesta de compromiso, se había convertido en su espectáculo personal. Cuando me vio, y vio el anillo en mi dedo, su sonrisa se torció con desprecio. Apoyó la cabeza en Marco. La verdad, Isen le queda bastante bien a mi hermana. Algunos invitados se quedaron perplejos. Todos sabían que Isen era un hijo ilegítimo. Mencionarlo así, en público, era como burlarse de su propia hermana. Solté una carcajada. Hermana, si yo fuera tú, me pondría de rodillas ahora mismo y daría 3 reverencias de agradecimiento. Ella se quedó en blanco. ¿Qué? Levanté la voz. Si no fuera porque yo lo dejé, ¿de verdad crees que tendrías a tu cuñado? Encima te haces la digna, cuando en el baño seguro también preparas una tetera entera de té verde. Algunos se rieron por lo bajo. Sofía, tan acostumbrada a ser mimada, se sonrojó hasta las orejas. Mientes, Marco y yo nos amamos. Nunca necesitamos que tú nos dejaras el camino libre. ¿Amor mutuo? Agarré su vestido. ¿Mi vestido te queda bien? ¿Cómodo? Los murmullos entre los invitados comenzaron. Con razón parecía que no le ajustaba bien. ¿Es de su hermana mayor? Con tanto dinero, ¿y usa ropa ajena? Sofía lo hizo a propósito. Seguro. Reí. ¿No que era amor verdadero? Entonces, ¿por qué robarte mi vestido para llamar la atención? ¿Tanto miedo tenías de que él no te viera? Oh, perdón, ya no es tu cuñado. Marco frunció el ceño. ¿Ya terminaste? Solo son un par de frases. ¿Tan delicado? Levanté mi copa y lo miré tranquilamente. Que les dure mucho tiempo. Mi tono era ligero, casi indiferente. Marco frunció el ceño aún más. Así somos los humanos. Ganar lo que uno desea trae alegría, pero si a quien se lo quitaste no muestra ni una pizca de pesar, duele. Y yo vine para que les duela. Capítulo 5. La boda de Sofía y Marco fue fastuosa, mucho más ostentosa que la mía en la vida pasada. Pero claro, Sofía era la hija de verdad de mis padres. Yo, en cambio, era la hija del primer matrimonio de mi madre. Mi padrastro nunca me aceptó de verdad. La familia de Marco despreciaba a los hijos ilegítimos, y mi padrastro pensaba que casarme con uno era una vergüenza. Así que no tuvimos boda. El día que firmamos el acta de matrimonio, simplemente fuimos a comer algo. Y así, nos casamos. ¿Ves? Te dije que estar conmigo no traía nada bueno. Dijo Isen con una sonrisa despreocupada. Tomé un sorbo de vino. Tranquilo. Todavía me tienes a mí, ¿no? Me dejaron el 10% del negocio familiar. No es mucho, pero deja buenas ganancias. Es suficiente para nosotros dos. No esperaba que fuera tan directa, pero tras una breve pausa, volvió a su tono desganado. Entonces estamos condenados a morir de hambre. Con esa actitud, no me extraña que Sofía quisiera divorciarse, pero no me molestó, porque no éramos tan distintos. Una hijastra, un hijo ilegítimo, ¿acaso hay diferencia? Sin derecho a protestar, sin derecho a quejarse. Si la verdadera heredera quería algo, tú se lo dabas. Esta familia te daba nombre y beneficios. A cambio, debías ser obediente, correcta y agradecida. ¿Y ese anhelo ridículo por algo parecido al afecto? Guárdalo, no hagas el ridículo.
Sofía aún necesitaba que le allanaras el camino. ¿Quién iba a escuchar tus lamentos? Así, poco a poco. Esa parte egoísta se enterraba tan hondo, que parecía nunca haber existido. La luz de la luna atravesaba el ventanal, perfilando el rostro anguloso de Isen. De pronto, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Quería usarlo, aprovechar su ascenso futuro para construir mi camino, pero lo estaba tentando, con algo que yo misma siempre había querido sin recibir, amor. Eso era bastante jodido. Agité mi copa. El vino brilló un poco, pero no me molestó su indiferencia. No te preocupes, mientras yo respire. Haré lo que pueda para allanar tu camino. Cuando te ha faltado algo toda la vida, y ves a otro con la misma carencia, algunos se lo niegan aún más. Yo, se lo doy todo. Isen se quedó en silencio por un segundo. No sé si fue mi imaginación, pero su mirada ya no parecía tan distante. Luego alzó su copa, con tono flojo. Señorita, lo que me das, no lo devuelvo. Mejor piénsalo bien antes de hablar. Rodé los ojos y choqué mi copa con la suya. ¿Qué clase de mujer crees que soy? Capítulo 6. La luna de miel de Sofía no duró mucho. Apenas pasaron unos meses y, bajo su gestión, las cuentas que siempre habían sido rentables empezaron a arrojar pérdidas. Mientras tanto, mi modesta participación del 10% no paraba de batir récords de ganancias, mucho más de lo que ella perdía. Después de todo, en mi vida pasada no solo mantuve a flote mis activos, también llevé la empresa moribunda de Marco al top del mercado. Ahora, encargarme de solo una parte era pan comido. Pero en esta cena familiar, el ambiente se sentía extraño. Amelia, dijo mi madre con tono suave, te ha ido muy bien últimamente, pero tu hermana está pasando por un momento complicado. ¿No crees que podrías usar tus ganancias para ayudarla? Me detuve con la cuchara de sopa en el aire y la miré. ¿Perdón? Hice las cuentas. Continuó. Si movemos tus ganancias y sumamos tu capital reciente, cubriríamos la deuda de Sofía. Como hermana mayor, deberías aportar a la familia. Estuve a punto de reír. Papá, mamá, cuando yo perdía dinero, ustedes me decían que me las arreglara sola, pero ahora que Sofía hizo un desastre por su imprudencia, ¿tengo que vaciar mis bolsillos? Y encima está la empresa de Marco, que consiguió después de arruinar mi fiesta de compromiso. ¿Encima les debo algo? Sofía abrió los ojos, como siempre esperando que nuestros padres hablaran por ella. ¿Cómo que no me debes nada? Gritó. Si no hubieras entregado a Marco tan fácilmente, yo no habría bajado la guardia. Pensé que las acciones de su familia eran un regalo de bodas, pero eran una bomba. Si me hubieras advertido, no habría fallado así. No se equivocaba. La empresa de Marco sí era una bomba. Querían pasarle el muerto a nosotros, confiando en que yo, la hija buena, resolvería todo sin sacar provecho. Lástima que esa versión de mí murió en la vida pasada. Sofía era una inútil. No podía con la carga. Sí, Amelia, agregó mamá. Sofía aún no tiene experiencia. Debes apoyarla. Está endeudada y tú también tienes culpa. Vamos. 150 millones no es tanto para ti. Sé que recibiste un gran fondo hace poco. Su tono se volvió frío. Claramente temía que mi negativa enojara a mi padrastro. Antes, habría aceptado. Pero ahora, clac, dejé los palillos sobre la mesa con fuerza. Ni hablar. Amelia. Mamá golpeó la mesa, pero yo no me moví. Ese fondo es capital puente. Si lo uso para tapar el hoyo negro de Sofía, me arrastra con ella. Además, perderíamos liquidez. Y si pierdo a mis socios, ¿qué pasa con nuestra reputación? Me costó sudor cerrar ese trato. Si lo arruino, nadie querrá trabajar con nosotros otra vez. Mi padrastro finalmente habló, frío, cortante. ¿Estás segura? Segurísima. Jamás volvería a ser el trampolín de nadie. Frunció los labios. Muy bien. Amelia, veo que te consentimos demasiado. ¿De verdad crees que esta familia no puede vivir sin ti? Desde hoy, se revocan todos tus permisos sobre los negocios del grupo. También recuperaremos tus activos. Y te vas a donde perteneces. El rostro de mamá se puso blanco, pero no por mí. Al verla acercarse con cuidado a mi padrastro, entendí, solo temía que él descargara su furia sobre ella. Desde que nació Sofía, yo siempre le estorbé. Si no fuera por mi talento en los negocios, ya me habría echado. Mi padrastro acarició la cabeza de Sofía. No llores. Papá te va a transferir todo el dinero de Amelia. Tus deudas no son nada. Sofía se acurrucó entre ellos dos, secándose unas lágrimas perfectamente falsas. Susurró con dulzura. Y cuando me miró, su cara de niña buena se transformó en pura soberbia y desprecio. Capítulo 7. Una noche, me quitaron todos los cargos de la empresa familiar. Me convertí en la persona despedida más eficiente de la historia. Mi madre le pidió a los empleados que tiraran mis cosas a la calle. De paso, borró mi número de su teléfono.
frente a la puerta. Vi cómo se cerraba sin vacilar. Ni siquiera me miró. Bajé la cabeza, sin rabia, sin tristeza. Esa necesidad infantil de ser querida ya estaba muerta hace mucho tiempo. Cuando te han preparado toda la vida para ser descartada, el día que te botan, no duele tanto. Mientras arrastraba mi maleta y buscaba un conductor, un coche se detuvo frente a mí. La cara burlona de Isen apareció tras la ventanilla. «¿Vacaciones, señora? Vacaciones las de tu abuela». Sofía seguramente ya había gritado mi desgracia a los 4 vientos. Él lo sabía, seguro. Debió estar rondando para ver el show, pero él solo sonrió, tan tranquilo. «¿Quiere que su esposo la lleve, señora? Entonces no me voy a cortar». Abrí la puerta y me subí. «Bájate». Sube mi maleta. Se quedó helado. «Qué cómoda, ¿eh?» Por suerte, había una empresa que no podían tocar. Era un pequeño negocio que mi padre me dejó. Cuando murió, pasó a mi nombre. Mi madre siempre lo menospreció, ni lo mencionó cuando me echó. Pero mientras exista ese pequeño rincón, Isen y yo no moriremos de hambre. Aunque pronto enfrenté algo peor que el hambre. Esa empresa fue demandada por el grupo de mi padrastro. Durante una obra, hubo un accidente, y como mi empresa había colaborado antes, encontraron un vacío legal para culparnos a nosotros. En la entrada, se amontonaban familiares furiosos de los obreros heridos. Y yo, colapsada por el trabajo y las demandas, desperté al día siguiente con la cabeza explotándome. Mi asistente, Gloria, llamó 1000 veces. Al fin contesté, a duras penas. «Ya voy, solo espera un poco más». Su voz sonó sorprendida. «Jefa, ¿qué le pasó a su voz? ¿Quiere que hable con el socio? Él podría». «No, cof cof, ni se te ocurra». Casi me ahogo yo sola. «Dile que en media hora estoy ahí». No tenía fuerzas. Solo sentarme ya me mareaba. Me arrastré hacia la mesita. Recordaba que ahí había pastillas para la gripe. «Nadando, señora». Esa voz burlona. Isen, por supuesto, acababa de volver de correr, duchado, torso desnudo, tomando café como si nada. No tenía energía para admirar sus abdominales. Con voz ronca, murmuré, «Medicina, cajón, cof cof». Se sorprendió, dejó la taza y se sentó a mi lado. «¿Serio? ¿Estás imitando a Donald Duck? Vete al diablo». Sabía que no podía contar con él. Me arrastré al suelo. Todo me daba vueltas. Me sujetó, presionándome contra la cama. «Llamaré a un médico». «Tú, a descansar». «No, la empresa. La empresa no se muere sin ti». «Tú sí». «No puedo». Cof cof. Lo empujé y me caí de rodillas. Parecía que pedía la bendición. «Esto ya es ridículo». Me cargó y me acostó de nuevo. «Hoy no vas a ningún lado. Me encargo yo». Luché. Me presionó más. Y al final, gritó, «Tienes que morirte para estar feliz. Mírate cómo estás». Su grito me hizo despertar un poco. Apreté los dientes y solté la verdad. «No sabes, mi padre murió por culpa de protestas como esa». Cof. Se quedó inmóvil. Y ahora mi madre repite la historia conmigo. Desde que tiene nueva familia. Soy un estorbo. Cof. Nunca me voy a rendir. No dejaré que crean que papá y yo somos fáciles de aplastar. Silencio. Isen suspiró. «Ya entendí», diré yo. En sus brazos, solté una risa febril. Entre el delirio, dije, «Tú no puedes, todavía no. Te falta conocer a tu socio». Cof cof. «Entonces, volarás alto. Ni yo podré contigo». Frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» Pero ya el calor me había quemado el juicio. Puse los ojos en blanco y me desmayé. Capítulo 8. Cuando volví a despertar y vi la hora en el móvil, lo primero que pensé fue, «Estoy jodida». Llevaba dormida 2 días enteros. La empresa, seguramente ya había sido destrozada por los familiares furiosos. Al ver a Gloria, el alma casi se me va del cuerpo. «¿Qué haces aquí? Ve a atender a los familiares en la oficina». Ella parpadeó. Pero el señor Isen ya resolvió todo». Me incorporé de golpe. «¿Cómo dices?» El señor Isen no fue enviado por usted, jefa». Gloria estaba desconcertada de verdad. Él calmó a los familiares rapidísimo. Logró que retiraran la demanda. «Pensé que usted le había dado instrucciones». Estaba inconsciente. Por Dios, ¿cómo le iba a dar instrucciones? También cubrió el agujero financiero de la empresa. No sé de dónde sacó el dinero. ¿Dinero? Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. En mi vida pasada, la forma en que Isen ascendió fue demasiado repentina. Después, ni todo mi poder fue suficiente para derribarlo. Si no fue suerte, entonces, ese nivel de habilidad solo puede venir de una planificación a largo plazo. Lo que significa, él ya tiene un nivel aterrador ahora mismo. ¿Dónde está? Un familiar lo cortó con un cuchillo. Está acostado en la otra ala.
Casi me caigo de la cama. Gloria se asustó. Usted recién se despierta. No se altere. Dígame qué necesita. Yo lo hago. Quiero ir a ver. Ni había terminado la frase cuando alguien apareció en la puerta. Apoyado en el marco, con el brazo izquierdo vendado, Isen me miraba desde arriba, y en su rostro no había ni una pizca de alegría. Al contrario, estaba enojado. Capítulo 9. Gloria, al ver la tensión, se esfumó discretamente. Isen curvó los labios con sarcasmo. La señorita sí que es de doble cara. ¿Qué pasa? ¿Me usas y luego me botas? Yo no entendía nada. ¿De qué hablas? Me presionó contra la cama con una mano. ¿Qué significa eso de mandarme a Sofía? ¿Ni siquiera podías pagar una enfermera? ¿Tenías que mandarme esa cosa? En ese instante, lo entendí todo. En la vida pasada, aunque rechacé a Sofía, ella agregó a Marco en secreto, enviándole buenos días y buenas noches todos los días. Cuando yo viajaba, ella aparecía en mi casa diciendo que venía a cuidarlo por mí. Marco nunca me soportó mucho, así que ni lo dudó, aceptó su amabilidad. Cuando me enteré, ya actuaban como pareja. Cuando le corté toda ayuda, Sofía lo manipuló todo y me convirtió en la mala de la película. Cuando morí, Marco me llamó celosa y cruel, pero eso fue entonces. ¿Y ahora? ¿Sigue usando los mismos trucos? Acabo de despertar. ¿Cómo iba a mandarla yo? Ni dormida dejaría que se te acerque. Isen soltó una risa amarga. Claro, la señorita lo planea todo con tiempo. Por eso corriste a casarte con un bastardo como yo, ¿no? Solo me usaste. Seguro que en 2 años, cuando consigas lo que quieres, me dejas tirado, ¿verdad? Me quedé paralizada. ¿Escuchó lo que dije mientras tenía fiebre? Sentí un frío recorriéndome por dentro. Estaba delirando, no dije nada serio. Yo sí sé distinguir entre delirio y verdad. Al ver esa mirada tan clara en sus ojos, me sentía aún peor. No me digas que tú también. Su sonrisa fue sarcástica, pero también triste. Debí imaginarlo. Por eso renunciaste a tu prometido. Por eso me elegiste a mí. Me pediste que apostara a que me amarías. Y ahora el amor es tu carnada. Nunca había visto al siempre arrogante Isen con tanto dolor en la mirada. Y definitivamente, nunca lo vi tan decepcionado. No respondí. Él sonrió con más frialdad. Te daré lo que quieras, pero no me mientas con eso del amor. Apostaste por mí, pero jamás pensaste que harías conmigo después. Claro, un bastardo como yo no merece tu amor, ¿verdad? Debí dejar que me mataran. Al menos la herencia sería tuya, y tú podrías quedarte con la conciencia limpia. Isen. Le di una bofetada. No fuerte. No quería hacerle daño. Se quedó inmóvil. Mi mano temblaba mientras lo empujaba. ¿De verdad te valoras tan poco? Si no te amo, ¿te mueres? Si alguien rechaza tu negocio, ¿te rindes? ¿Desde cuándo eres tan débil? Así eras tú, mi rival. Eres un idiota. Él se quedó parado, con el abdomen vendado. Yo suavicé mi tono. Además, Isen, yo te amo. Tú eres el hombre que más amo. No hay nadie más. No se movió. Me acerqué despacio y extendí la mano. Isen. Me tomó la mano y la puso en su mejilla. Bajó la cabeza y me miró. Amelia, me duele. Mi corazón dio un vuelco. Es la primera vez que no me llama, señorita. Capítulo 10. ¿Dónde te duele? Intenté buscar sus heridas. Él tomó mi mano y la llevó a su mejilla, la que yo había abofeteado. Aquí, ni siquiera lo golpeé fuerte. Su mano deslizó la mía hacia abajo, pasando por su brazo vendado. Aquí también. Y se detuvo en sus abdominales. Y aquí. Bueno, eso, no lo pude refutar. Amelia, por culpa de Sofía pasé una vergüenza. Me debes una compensación. Parpadeé, pero yo no la mandé contigo. Él no escuchó. Me presionó contra la cama. Una mano bastó para ser un descarado. No importa. Igual me debes. Lo miré boquiabierta. Y pocos minutos después, ya no estaba discutiendo, estaba maldiciendo. Isen, no tienes madre. Varias horas más tarde, por fin me dejó en paz. Caí rendida en sus brazos, medio dormida. Su aliento rozó mi oreja. Amelia, te lo dije, lo que es mío, no se devuelve. Medio dormida, murmuré un Cuando desperté, Gloria estaba a mi lado pelando una manzana. Jefa, se ha despertado. El señor Isen le trajo desayuno. Está en la oficina cerrando los asuntos. Me levanté de un salto, y él justo regresaba para atraparme. Ni siquiera has desayunado. ¿A dónde vas? ¿A darle una paliza a alguien? Él se quedó sin palabras. Capítulo 11. Sofía era descarada a otro nivel, incluso habiendo vuelto a vivir. Todavía se atrevía a quitarme lo que es mío. Fui a su casa dispuesta a enfrentarla,
pero al llegar, me frenó una discusión acalorada. Sofía, ¿cómo que te arrepientes? Porque no lo dijiste antes de casarte conmigo. Ahora te arrepientes solo porque ella se casó con tu hermano. ¿Qué clase de hombre eres? Marco. Marco, te dije que te daré el dinero que quieras. ¿Para qué seguir con estos dramas? Sofía, ¿crees que ella volverá contigo si te divorcias de mí? Marco, eres un desgraciado. Marco, al menos yo no soy un bastardo, y tú ni siquiera sabes manejar una empresa tan bien como uno. Y no te creas que no sé que fuiste a ver a mi hermano. Sofía, tú. Marco, ¿qué pasa? ¿Te diste cuenta de que te casaste con el hombre equivocado después de ver lo que él realmente vale? Entonces divorciémonos ya. Deja de arruinarnos la vida a ambos. El silencio fue inmediato. Ambos giraron la cabeza, me vieron. Los ojos de Marco se iluminaron. Su voz tembló. Amelia, me dieron ganas de vomitar. ¿Por qué cuando él dice mi nombre suena tan asqueroso? No era momento para esto. Me giré y salí corriendo. Amelia. Marco, si te vas ahora, no vuelvas nunca más. Suéltame, no me obligues a repetirlo. Salté dentro de un taxi, arranque ya, y deje atrás al loco ese. Capítulo 12. El taxista iba rápido, y qué coincidencia, el coche se detuvo justo frente a mi casa. Señor, usted. Estaba a punto de elogiarlo cuando Isen se quitó la gorra. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Qué haces aquí? Tocaba el volante con sus dedos largos y delgados. Mi hermano, de verdad no puede olvidarte. Tragué saliva. Esto no pintaba bien. Y claro, se rió y me miró. A diferencia de mí, nadie ha pensado en mí nunca. Desde que tengo memoria me llamaban bastardo. Me trajeron a casa a los 6 años. Ni papá ni mamá me querían. Solo comía sobras y aguantaba miradas de desprecio. Me apresuré a interrumpirlo. Vale, yo sí pienso en ti. Siempre he pensado en ti. Sonrió como quien gana una apuesta. ¿En serio? Sí, entonces demuéstramelo. Me giré, confundida. ¿Este era el tipo que en mi vida pasada fue mi rival imposible de vencer? Levantó una ceja, como si planease ir aún más lejos. Asustada, me incliné y le di un beso rápido en los labios. El cinturón de seguridad se soltó de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, me rodeó la cintura y me jaló hacia él, dejándome ahorcajada sobre su regazo. Me sostuvo la cintura, levantó la cabeza y me miró. No fue suficiente. Yo, digamos que, durante las siguientes horas, fui su prueba viviente. Capítulo 13. Tal vez fue por la reencarnación, pero el ascenso de Isen fue mucho más rápido esta vez. Cuando descubrí que el socio misterioso que me transfirió esa enorme cantidad como préstamo, era él, casi me caigo de la cama. ¿Y si no puedo devolvértelo? Le pregunté. Cruzó los brazos detrás de la cabeza. Lo que le doy a mi esposa no se devuelve. Lo único que no puedo darte todavía son mis cenizas. Todo lo demás, tómalo. Le di una palmada en la cabeza. Cenizas ni que nada. Toca madera. Se echó a reír. Ya no era el hombre distante e indescifrable de antes. Ahora era cálido, real, cercano. Si la yo del pasado supiera que su mayor enemigo acabaría abrazándola en la cama, se habría largado del país con todos sus activos. El imperio de Isen crecía sin freno, y nuestras empresas se aliaron para formar una potencia comercial. Pero rechazamos la entrada de Marco y la compañía de mi padrastro. Sin mí, no podían competir contra nuestra dupla demoledora. Isen solía enseñarme capturas de pantalla de sus conversaciones con Sofía. Sí, otra vez ella le mandó solicitud. Él iba a rechazarla, pero yo lo detuve. Acéptala, haz que sea tu mascota virtual. Disfrutaba ver cómo se humillaba sola. Después de tanto ser ignorada, Sofía se enojó y lo acusó de ilusionarla. Él solo le respondió, ¿tú crees que vales tanto? Ella desapareció un tiempo, luego volvió, solo para darse cuenta de que ya la había bloqueado. Me reía a carcajadas, pero no me atreví a decirle a Isen que su hermano también me seguía acosando. Cada vez que Marco creaba una nueva cuenta, yo la bloqueaba, pero era persistente, y si Isen se enteraba y se ponía celoso, tendría que pasarme días calmándolo. Justo cuando todo parecía volver a la normalidad, Isen desapareció. Capítulo 14. Corrí sola hasta el muelle del río. Marco ya me esperaba allí, así que todavía no puedes olvidarlo. Parecía relajado, como si el tiempo no le afectara. Bajo la luz tenue del muelle, los marcos plateados de sus gafas brillaban fríamente, y sus ojos reflejaban una burla inconfundible. Cariño, ¿de verdad es tan bueno contigo? ¿Tanto como para que olvides a tu marido de la vida pasada? Apreté los dientes. Así que tú también, sonrió. Se quitó las gafas y las limpió lentamente. Lástima que llegué tarde. Cuando volví a nacer, tú ya te habías casado con mi hermanito inútil. Amelia,
Después de tu muerte, no me he arrepentido de nada más en mi vida. Se puso las gafas de nuevo. Su mirada se volvió clara, intensa. Los rastros que dejaste en casa. Pasé toda mi vida intentando borrarlos. No pude. Pensé que si me mudaba te olvidaría. Pero ya estabas grabada en mi alma. Mi mayor arrepentimiento es no haber envejecido a tu lado. Me impacienté. ¿Dónde está mi esposo? ¿Isen? Su voz se cortó de golpe. Después de un momento, soltó una sonrisa llena de sarcasmo. ¿Ya lo llamas esposo? ¿Y yo qué soy? Fruncí el ceño. Tú, no eres nada. Su mirada se oscureció por un instante, pero no me importó. ¿Dónde está? Una sonrisa helada se dibujó en su rostro mientras se hacía a un lado lentamente. Sobre el agua, flotando en la superficie del río, había un cuerpo. Isen no sabe nadar. Sentí el alma escaparse de mi cuerpo. Corrí como una loca, lista para gritar su nombre, pero me congelé en seco. La cara de esa persona flotando era Sofía, una mujer ruidosa. No dejaba de molestar. Así que la lancé al agua, mucho más tranquila ahora. El tono de Marco era enfermizamente divertido. Si no fuera por ella, tú y yo no habríamos terminado separados en la otra vida. En mi vida pasada, también fue aquí donde arrojaron mi cadáver. Este muelle está lejos de todo, sin cámaras, sin testigos. Si dijeran que me caía al agua, nadie dudaría. Solté una risa fría. Siempre echas la culpa a los demás, ¿no? Marco, sigues siendo el mismo miserable de siempre. Su ceño se frunció. Este muelle está cerca de aguas internacionales. Los barcos que ves están registrados en países sin leyes reales. Una vez ahí fuera, hasta matar es pan comido. Me di vuelta para enfrentarlo, la barbilla en alto. Perfecto. Entonces llévame con Isen. Moriré con mi esposo. Se estremeció apenas, pero lo noté. Sus dedos temblaron. ¿De verdad vale tanto la pena? ¿Y tú qué crees? Vale 1000 veces más que tú. Si muero sin verlo una vez más, no podré descansar en paz. Supongo que convivir con Isen me había contagiado su descaro. Mi tono era claramente provocador. Las emociones en el rostro de Marco se mezclaban como una tormenta, hasta que finalmente soltó una risa helada. No luché tanto por volver, para verte irte feliz con otro. Levantó la mano. Docenas de hombres corpulentos salieron de los barcos y de las casetas del muelle. Marco sonreía. Llévensela. Sube al barco. Retrocedí un paso, solo para chocar contra el pecho de uno de esos monstruos. La sonrisa de Marco se ensanchó. Te llevaré a un lugar donde nadie podrá encontrarnos. Allí serás mi única esposa. En esta vida, serás mía. Amelia, estás completamente loco. Apreté los dientes. ¿De verdad crees que vine sola? Mi asistente ya llamó a la policía. Marco se encogió de hombros, despreocupado. Gloria, ¿cierto? Lo siento. Hace rato que trabaja para mí. Sentí cómo se me cortaba la respiración. Había estado tan asustada que ni siquiera verifiqué si la llamada se había hecho. Me taparon la boca con un trapo y comenzaron a arrastrarme hacia el barco. De pronto, una explosión ensordecedora sacudió el muelle. Los barcos estallaron uno tras otro. El que iban a usar para llevarme quedó hecho trizas. A lo lejos, las sirenas comenzaron a gritar. Los hombres de Marco entraron en pánico. No que no había policía. ¿Qué está pasando? ¿Qué miras, imbécil? Corre. Pero ya era tarde. La policía había rodeado todo. Se dispersaron como cucarachas, pero los atraparon enseguida. Yo me quedé sola, de pie, en el muelle desierto. Del otro lado, un único barco intacto se acercaba lentamente. Se abrió la puerta del camarote. Isen salió caminando, tranquilo, con un control remoto de detonador en la mano. Sonrió con calma. ¿Mi amor vino a rescatar al príncipe en apuros? Yo seguía con el trapo en la mano. Solo pude mirarlo, completamente sin palabras. Capítulo 15. Después de todo esto, ambas familias se fueron al demonio. Gloria ya había sido reclutada por Isen hacía mucho. Ahora, iba directo a prisión con los demás. Mi madre vino llorando a pedirme que salvara a mi padrastro. Yo solo sonreí, y pedí que la sacaran del lugar. Lo siento, no conozco a esta señora. ¿No fue ella la que me echó de casa hace poco? Mi padrastro fue a prisión, con deudas hasta el cuello. Los cobradores la acosaban. Se escondió un tiempo, pero finalmente no soportó más. Se suicidó con carbón encendido. Ni siquiera fui a reconocer el cuerpo. Isen se pasó 2 días de rodillas sobre una tabla de lavar hasta que lo perdoné. Amor, el plan era demasiado arriesgado. Por eso no te lo conté. Nunca pensé que te importarías tanto como para lanzarte tú sola. Estoy tan emocionado. ¿Emocionado mi abuela? Cállate ya. Él solo sonrió más, sacando su táctica infalible. Amelia. Yo no tengo abuela. Ella me odiaba.
Fue la primera en llamarme bastardo cuando era niño. Y yo, basta, basta. Le interrumpí con dolor de cabeza. Me disculpo. ¿Está bien? Se señaló los labios. ¿Y esa es tu disculpa? Esa noche, una vez más, yo terminé siendo su colchón.